Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que creo que les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de una figura que ha conquistado corazones a nivel mundial, una estrella que brilla con luz propia, Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a desentrañar un misterio, una historia que ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué hay detrás de esa sonrisa, de ese talento deslumbrante? Vamos a explorar el asterisco vacío en su corazón asterisco y créanme, su respuesta, o mejor dicho, lo que hemos descubierto sobre ella, les va a sorprender muchísimo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empecemos. Cuando pensamos en Demet Özdemir, lo primero que nos viene a la mente son sus papeles inolvidables, su belleza cautivadora, esa energía que irradia en cada escena. Desde Erkenci Kuş hasta Aşk Laftan Anlamaz, pasando por producciones más recientes que demuestran su evolución como actriz, Demet se ha ganado un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Es una de esas actrices que parece tenerlo todo: talento, carisma, una base de fans leal, una carrera en ascenso constante y una imagen pública impecable. Es una figura que inspira a miles, cuya sonrisa ilumina las pantallas y cuyas interpretaciones nos transportan a mundos de romance, drama y comedia. Su capacidad para conectar con el público es innegable y cada proyecto en el que participa se convierte en un evento. Pero, ¿es realmente así de perfecta la vida de una estrella? Detrás de los reflectores, de las alfombras rojas y de los miles de likes en redes sociales, existe un espacio, un asterisco vacío asterisco, que incluso una persona con tanto éxito pueda sentir. Es fácil para nosotros como espectadores idealizar a nuestras celebridades favoritas. Las vemos en la cima del mundo, rodeadas de admiración y éxito, y tendemos a imaginar sus vidas como un cuento de hadas, exentas de problemas, de dudas, de esa melancolía que a veces nos acompaña a todos, independientemente de nuestra posición social o fama. Imaginamos sus días llenos de alegría constante, de relaciones perfectas y de una satisfacción plena e inquebrantable. Sin embargo, la realidad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante. La vida, incluso para aquellos en el ojo del huracán mediático, está tejida de altibajos, de momentos de introspección y sí, a veces, de sentimientos de falta o de búsqueda. Y es ahí donde la figura de Demet Özdemir se vuelve particularmente interesante. Se ha rumoreado, se ha especulado, y a veces, ella misma, con pinceladas de honestidad y esa vulnerabilidad que la hace aún más humana, ha insinuado que su camino no ha sido tan lineal ni tan libre de cuestionamientos internos como podría parecer desde fuera. No se trata de buscar dramas innecesarios, sino de entender la profundidad de un ser humano detrás de la persona pública. Vamos a adentrarnos un poco en su historia personal para entender mejor de dónde viene esta idea del asterisco vacío asterisco. Demet Özdemir tuvo una infancia que para muchos pudo haber sido difícil y marcada por la adversidad. Nacida en Turquía, pero habiendo vivido en Alemania durante un tiempo en su niñez, su vida estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien falleció cuando ella era muy joven, y por la necesidad de su madre de asumir la responsabilidad de sacar adelante a la familia sola. Esta crianza, si bien le inculcó valores inquebrantables de fuerza, independencia y resiliencia, cualidades que vemos reflejadas en muchos de sus personajes, también pudo haber sembrado en ella una semilla de anhelo, de esa búsqueda constante de algo que llene un espacio que tal vez, desde muy joven, sintió desocupado, una ausencia que se intenta compensar de diversas maneras a lo largo de la vida. Y esto no es para victimizarla para nada. Al contrario, es para admirarla aún más. Porque sobreponerse a las adversidades, crecer, formarse como persona y profesional, y convertirse en una artista reconocida mundialmente, a pesar de los obstáculos iniciales, habla de una fortaleza interior impresionante y de una capacidad de superación que la convierte en un modelo a seguir. Sin embargo, esa experiencia vital, esa huella de la infancia, puede dejar marcas, cicatrices sutiles que, de forma consciente o inconsciente, se reflejan en su forma de ser, en su manera de percibir el mundo y, por qué no, en su arte. Piensen en los personajes que ha interpretado. Muchas veces son mujeres fuertes e independientes, que luchan por sus sueños y se enfrentan a un mundo a menudo complicado. Pero al mismo tiempo son mujeres que también tienen sus vulnerabilidades, sus luchas internas, esa búsqueda incansable de amor, de aceptación y de plenitud. ¿Es una simple coincidencia que elija estos roles, o es un reflejo de sus propias experiencias y anhelos más profundos? La línea entre la vida personal y la profesional para un artista es a menudo muy difusa.
Los actores, por naturaleza, exploran emociones y situaciones que, en mayor o menor medida, resuenan con su propia psique y vivencias. Ahora, cuando hablamos de ese asterisco vacío en su corazón asterisco, no nos referimos necesariamente a una tristeza profunda y constante o a una depresión clínica, aunque tampoco podemos descartar la posibilidad de que, como cualquier ser humano, atraviese momentos difíciles y oscuros en su vida personal. Nos referimos más a esa sensación de búsqueda, de esa inquietud latente que puede existir incluso cuando uno parece tenerlo todo en el ámbito externo. Es esa inquietud interna que nos impulsa a seguir creciendo, a buscar nuevas experiencias, a querer más de la vida, a no conformarnos con la zona de confort, a sentir que hay algo más allá de lo ya alcanzado. Y aquí es donde llegamos a la parte más intrigante, a la que titulamos como asterisco su respuesta te sorprenderá asterisco. ¿A qué nos referimos con su respuesta? No se trata de una declaración explícita y dramática donde diga, tengo un vacío en mi corazón y lucho contra él cada día. Sería demasiado simple y quizás poco revelador. Más bien, su respuesta está en su actitud ante la vida, en su trayectoria profesional y personal, en las cosas que elige compartir con el mundo y en las que prefiere mantener en la esfera de lo privado. Es una respuesta que se manifiesta a través de sus acciones, de sus elecciones y de su constante evolución. Hemos visto a Demet en numerosas relaciones públicas, hemos seguido sus apariciones mediáticas, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales. Y hay algo en su forma de hablar sobre el amor, sobre la felicidad, sobre la plenitud, que denota una búsqueda constante. No es una persona que se conforme fácilmente con lo establecido o con lo superficial. Siempre está mirando hacia adelante, aprendiendo, evolucionando, explorando nuevas facetas de sí misma y de su carrera. Y esa constante búsqueda, esa energía de querer ir a más, de no quedarse estancada, puede ser interpretada como la forma en que ella, conscientemente o no, llena ese espacio, ese potencial asterisco vacío asterisco. Es una forma de canalizar esa energía hacia adelante. Por ejemplo, en entrevistas, cuando le preguntan sobre sus aspiraciones y sus sueños, rara vez se centra solo en el éxito profesional o en la fama. Habla de crecimiento personal, de la importancia de aprender cosas nuevas cada día, de conectar con su espiritualidad, de viajar y descubrir el mundo. Estas son las cosas que parecen nutrirla, que le dan ese brillo extra en los ojos, esa energía que transmite en cada aparición. Y esta podría ser su manera de responder a cualquier sensación de falta o de vacío, llenándola con experiencias enriquecedoras, con conocimiento, con conexiones humanas significativas y profundas. Otra faceta que demuestra esta respuesta es su dedicación inquebrantable a su trabajo. No es solo un medio para ganar dinero o fama, se nota en cada gesto, en cada palabra, que ama profundamente lo que hace, que se entrega por completo a cada proyecto, que pone su alma en cada personaje. Y esa pasión, esa dedicación total, esa entrega absoluta, es una forma poderosa de llenar cualquier espacio interior, de dar sentido a la vida. Cuando estás completamente inmerso en algo que amas, algo que te apasiona, el tiempo, las preocupaciones externas y las sensaciones de vacío tienden a desvanecerse, porque tu energía se canaliza hacia la creación y la expresión. Y no podemos olvidar su conexión genuina y profunda con sus fans. La forma en que interactúa con ellos, la gratitud que muestra en cada oportunidad, el tiempo que dedica a responder a sus mensajes, es otro indicio de cómo encuentra una fuente de energía y de propósito en esa comunidad que la admira. Sentirse querida, valorada, parte de algo más grande, de una red de apoyo y admiración mutua, es una manera muy efectiva y saludable de contrarrestar cualquier sentimiento de aislamiento o de falta que pudiera surgir en la vida de una figura pública. Lo que realmente sorprende de Demet Özdemir, y lo que la diferencia de muchas otras figuras públicas, es esa capacidad de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. No teme mostrarse tal cual es con sus altas y bajas, dentro de los límites que ella establece para su privacidad. Y esa autenticidad, esa honestidad en su forma de presentarse ante el mundo, es en sí misma una respuesta poderosa a cualquier vacío. Al mostrarse real, imperfecta pero fuerte, conecta con el público de una manera mucho más profunda y significativa. No intenta ser una figura perfecta e inalcanzable, intenta ser ella misma, y esa es una de las cosas más valiosas y admirables que un ser humano puede hacer. Pensemos en ello: cuántas personas fingen estar felices, fingen tenerlo todo resuelto, fingen una vida perfecta solo para proyectar una imagen de éxito y para evitar ser juzgados o para encajar en las expectativas sociales. Demet, aunque sea de forma sutil y a través de sus acciones
Lecciones nos da a entender que su viaje es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Y esa honestidad, esa autenticidad, es lo que la hace tan querida y admirada por su público. Su respuesta al asterisco vacío asterisco no es una píldora mágica ni una declaración rimbombante, es su asterisco forma de vivir asterisco, su manera de abordar la vida y sus desafíos. Quizás ese asterisco vacío asterisco no sea algo que haya que erradicar por completo, sino algo que nos impulse, que nos motive. Porque es esa sensación de que falta algo, de que hay un espacio por llenar, lo que nos motiva a buscar, a crecer, a experimentar, a soñar más allá de lo que ya tenemos. Si todos estuviéramos completamente llenos, sin ninguna aspiración ni deseo insatisfecho, ¿qué nos impulsaría a mejorar, a soñar, a crear, a evolucionar? El asterisco vacío asterisco en este sentido puede ser un motor poderoso, una chispa que enciende la creatividad y la determinación. Y Demet parece haber entendido esto a la perfección. Ha convertido lo que pudo haber sido una debilidad o una fuente de sufrimiento en una fuerza, en un catalizador para su crecimiento personal y profesional. Su búsqueda de plenitud la ha llevado a explorar diferentes facetas de su vida y de su carrera, a ser una artista más completa, una persona más interesante y sobre todo, más humana. Su capacidad para transformar las experiencias difíciles en aprendizaje y crecimiento es lo que la define. La sorpresa entonces no está en el hecho de que ella, como cualquier ser humano, pueda sentir alguna vez una sensación de asterisco vacío asterisco o de anhelo. Eso es parte intrínseca de la condición humana. La verdadera sorpresa está en cómo ella, a través de su vida, su trabajo, su actitud y su constante evolución, ha demostrado una forma admirable de gestionar esa sensación, de transformarla en crecimiento, en aprendizaje y en una fuerza impulsora. Su respuesta al asterisco vacío asterisco no es una resignación pasiva, sino una acción proactiva y constructiva. Es su propia existencia, su dedicación incansable, su constante evolución como artista y como persona. Es la forma en que elige llenar su vida con experiencias significativas, con amor, con propósito y con una profunda conexión consigo misma y con el mundo que la rodea. Y esto nos deja una lección valiosa a todos nosotros, independientemente de si somos figuras públicas o personas corrientes. No debemos temer a esas sensaciones de falta o de vacío. Al contrario, debemos aprender a utilizarlas como catalizadores para el crecimiento, para la autoexploración y para la búsqueda de una vida más plena y significativa. La vida de Demet Özdemir con sus luces y sombras, con sus éxitos y sus luchas internas, nos enseña que la verdadera plenitud no se trata de tenerlo todo de manera perfecta e inmediata, sino de cómo aprovechamos lo que tenemos, de cómo buscamos con determinación lo que nos falta y de cómo nos permitimos crecer y evolucionar en el proceso. Su éxito no es solo profesional, es también personal, porque ha aprendido a navegar las complejidades de la vida con gracia, autenticidad y una determinación inquebrantable. Así que cuando vean a Demet Özdemir en pantalla, cuando admiren su talento y su belleza, recuerden que detrás de esa imagen radiante hay una historia rica y compleja de resiliencia, de búsqueda incansable y de una inteligencia emocional que le permite convertir cualquier asterisco vacío asterisco en una oportunidad de crecimiento y de mayor autoconocimiento. Su respuesta a esa sensación es su propia vida, vivida con pasión, autenticidad y un constante deseo de ser mejor. Y eso, mis amigos, es realmente sorprendente y profundamente inspirador. Hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo explorando esta faceta tan interesante y reveladora de Demet Özdemir. Hemos visto cómo su historia personal, sus experiencias de vida y su actitud ante los desafíos nos muestran una manera inspiradora y realista de enfrentar esos espacios que a veces sentimos desocupados en nuestra propia vida. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de cómo construimos nuestra propia plenitud a través de nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestra capacidad de crecer. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final de este viaje de descubrimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se habían imaginado esto sobre Demet? ¿Qué lecciones sacan de la trayectoria de Demet Özdemir y de su forma de encarar la vida? ¿Cómo gestionan ustedes sus propias sensaciones de vacío o de búsqueda? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció intrigante e informativo y les hizo reflexionar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo
Movídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. ¡Chao!